Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hola, bienvenido al Predicador Ministerio. En esta serie, Conozco a un hombre. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy. Yo soy Juan David Orjuela y compartiré contigo mis experiencias con Dios. Hoy presentamos: Dios no escasea de recursos. Me siento muy feliz de estar en las manos de Dios y de seguir viendo la grandeza de Él y su poder actuando a través de mí, por medio de su Espíritu Santo y sus hermosos dones espirituales, enseñándome cada día lo que Él sabe que debo aprender. Debo resaltar, o más bien advertir, acerca de uno de los peligros que existen a la hora de operar en los dones espirituales. Sabemos que Dios es un Dios muy generoso, extremadamente diría yo. Él es exageradamente bueno y siempre nos da más, pero claro, Él es sabio y nunca nos dará algo que nos haga daño a nosotros sus hijos. El Espíritu Santo es el dueño de los dones y es Él quien los opera en nosotros, pero a veces se nos olvida lo insignificantes que somos sin Dios, lo necesitados que estamos de Él siempre. Se nos llega a olvidar que somos seres humanos y por lo tanto estamos sujetos a errores. Nos da frío, calor, hambre, sed, sueño, cansancio, nos afligimos, nos enfermamos, nos entristecemos, etc. Y cuando llegamos a olvidar esto, las cosas empiezan a poner mal, pues aunque es verdad que Dios es nuestra fuerza, nuestro escudo, es cierto que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También es cierto que mientras estemos en esta tierra, vamos a estar sujetos a limitaciones, a condiciones cambiantes como el clima, la salud, necesidades físicas, en fin, y nunca nos podremos librar de ellas. Por más llenos de Dios que estemos, por más revelaciones que tengamos, por más ungidos que seamos, mas por causa del pecado, Dios colocó en el hombre una limitación que nunca podrá superar mientras esté vivo. Dios dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. El hombre viviría eternamente teniendo comunión con Dios, pero el pecado hizo separación entre el Creador y su criatura. Es por ello que nunca se nos puede olvidar que seguimos siendo humanos y todos los días dependemos de Dios para vivir, porque separados de mí, nada podéis hacer. San Juan 15:5. El testimonio que quiero contar en este capítulo hace referencia al asunto tratado anteriormente, acerca de que no somos los únicos y si decidimos no servirle a Dios, pues Él no carece de recursos y sin duda alguna usará a algún otro joven, a alguna otra mujer, a otro pastor, a otro ministro, a otro mejor que nosotros. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Primer libro de Samuel 15:28. Siempre habrá no otro, sino muchos mejores que nosotros. Así que nunca nos creamos los únicos a los cuales Dios usa, o los únicos que tenemos la revelación o la gracia, o el estilo o la elocuencia, o los recursos, o los atributos, o las cualidades, no. Que siempre podamos ser materia disponible en las manos del gran alfarero celestial. Nuevamente este testimonio se desarrolla en un bus, rumbo a la universidad, ubicada en la ciudad capital de Bogotá, Colombia. Y mi enseñanza en la escuela de Dios y sus dones no se limita por el templo, ni por un culto, sino que Dios va más allá y nos continúa capacitando. Iba sentado en el bus hacia la ciudad, y como es muy común, suben y bajan varias personas, según su destino. De pronto se subió una joven y se sentó a mi lado. Tan pronto se acomodó, la voz del Señor habló a mi corazón y me dijo: háblale de mi amor. Sé que debo predicarle, pero al mismo momento de oír esa voz,
me invadió un temor y comenzó mi plática con Dios. Señor, no sé cómo empezar. No conozco a esta joven. No sé qué decirle. No sé cuál es su necesidad. Y mientras estoy en esa lucha en mi mente, sin estar pensando en los dones o en las manifestaciones del Espíritu Santo, de repente, como aquel viento recio en el aposento alto, fue así, de repente. Mi espíritu se salió y miré a la joven, pero no a su rostro, sino a su vientre. Fue en milésimas de segundo. En aquella visión pude ver a un feto. La joven sentada a mi lado tenía una chaqueta gruesa, es decir que no se podía ver a simple vista que ella estaba embarazada. Y además tenía unos 2 meses. Cuando vi aquel feto dentro de su vientre, por el Espíritu de Dios pude entender que aquella joven iba rumbo a la ciudad con la intención de abortar al bebé que venía en camino. Inmediatamente, mi corazón comenzó a palpitar tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. Me comencé a sentir angustiado y con más fuerzas le decía a Dios en mi interior: Señor, ¿cómo le digo? Mi temor era, como el de muchos que están comenzando a operar en lo sobrenatural: ¿será mi carne? ¿Será que todo esto me lo inventé? ¿Y qué tal que no sea Dios? La voz en mi corazón se hacía más y más fuerte. Háblale de mi amor. Háblale. Háblale. Entonces le dije al Señor en mi mente: Señor, si eres tú, te voy a pedir una señal. Inmediatamente pensé: ¿qué pido? ¿Qué pido? Algo que no sea tan fácil. Ya sé, Dios. Que le suene el celular. Que alguien la llame al celular. Pasaron unos 30 segundos aproximadamente y su celular comenzó a sonar. No puede ser. ¿Para qué pedí esa señal? Esa es muy fácil, pensé. Y la joven contestó y dijo: ¿aló? Ah, hola papá. ¿Cómo estás? Voy para donde una amiga. Nos vemos por la tarde, dijo sonriendo. Pensé: ¿ves, Dios? Ella va donde una amiga, no va a hacer nada malo. Así que le dije a Dios una vez más: está bien, Señor. Si esto que acabo de ver eres tú, haz que suene otra vez el celular. Y tan pronto acabé de pensar eso, ¿qué creen que pasó? Pues sí, Señor, sonó el celular, otra vez. Pero cuando contestó, su rostro cambió y ya no sonrió como la primera vez, sino que se puso seria y la pude ver triste. Ella dijo: ¿aló? Ah, hola. En voz baja y decepcionante: ya voy llegando, ahora nos vemos, chao. Y colgó. Mientras ella hablaba por el teléfono, supe por el espíritu todo lo que estaba sucediendo. Saber por el espíritu es conocer o enterarse de las cosas repentinamente o de un momento a otro. Es como estar viendo en una pantalla toda la escena, estar aquí y allá, escuchar sus voces, oír sus pensamientos, sentir sus emociones, ver lo que las personas ven, sus intenciones, etc. Todo esto es posible con el poder del Espíritu Santo a través del don de la palabra de ciencia. Al otro lado del celular estaba el novio de la joven y se quedaron de encontrar en una clínica en donde practicaban abortos, y por eso su cara triste y su voz baja. Cuando llamó su padre, fingió una voz dulce y feliz para no levantar sospechas, pero todo se derrumbó cuando llamó su novio. Pude saber por la palabra de ciencia todo lo que estaba ocurriendo en aquel mismo instante, sin importar la distancia en la que estaba el novio de la joven. Ahí quedé convencido que era real la situación que estaba presenciando en el espíritu. Aquella voz sonaba más fuerte cada vez. Pensé decirle: él no tiene la culpa. O ¿por qué lo vas a hacer? O tal vez no lo hagas. Y estaba a punto de decirle cuando la joven se puso de pie y miró hacia el horizonte, viendo en dónde se iba a bajar. Ella estaba al lado de la ventana y yo a la orilla, y me dijo: ¿me das permiso? Mi corazón ya no podía más. La voz me decía: dile, ahí es, dile. Pues le di permiso y ella se acercó a la puerta. La cosa es que varias personas también se bajaban en la siguiente parada, por lo que ella solo pudo avanzar unos 30 centímetros de donde yo estaba sentado.
Yo solo tenía que estirar una mano, llamar su atención y decirle: no lo hagas. Lo que vas a hacer no es bueno, no lo hagas. Al fin de cuentas, nunca nos volveríamos a encontrar. Nada tenía que perder. Dentro de mí la voz gritaba con angustia: estira tu mano, dile que no lo haga. Pronto, hazlo. Fue un momento angustioso. Dios permitió que se formara un trancón y el bus tuvo que detenerse unos minutos. Era el Señor dándome tiempo para que yo actuara y con una sola frase la vida de esta joven cambiara. Minutos después, el bus continuó y llegó a la siguiente parada. Los pasajeros se bajaron uno tras otro. Y tristemente, tengo que contar el final de este testimonio, con vergüenza. Pues no le dije nada. Permití que ganaran los temores. Los interrogantes en mi mente pudieron más. Vi cómo se alejaba lentamente de mí y cómo corría a las garras del aborto, cómo corría a volverse una asesina a tan temprana edad. Me sentí tan impotente, teniéndola tan cerca. ¿Cómo no fui capaz de hablarle de Dios? ¿Cómo no tuve el valor de decirle que no abortara? Muchos pensamientos llegaron a mi mente en ese instante. Comencé a gemir dentro de mí de angustia. Le dije: Señor, es mi culpa. Uno y sus tontos miedos que no le dejan hacer nada, perdóname. ¿Por qué no fui capaz de hablarle? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, ¿me vas a demandar la sangre de ese bebé? Me empecé a preocupar. Pero Dios habló a mi corazón y me dijo: no te lo voy a demandar. Ya envié a una hija mía para que les hable. Supe inmediatamente por el Espíritu Santo que Dios había tocado el corazón de una hermana en Cristo que ni yo conocía. Era una mujer madura entre 30 y 40 años, una mujer de oración, consagrada a Dios. Ella les hablaría antes que entrasen a la clínica. Ahí descansé un poco, pero me quedé triste al pensar: Dios me quería usar a mí para salvar a esa joven, y yo no hice nada. No sirvo para nada. Señor, perdóname. ¿Sabes algo, querido hermano o hermana en Cristo? No hay más grande satisfacción que alguien pueda sentir como cuando compartes a otro del amor de Dios. Sientes la paz de Cristo. Sientes que le cumpliste a Dios en la gran comisión. Pero no hay un sentimiento de culpa más grande que cuando te callas y no le testificas a la persona que Dios pone en tu camino y te inquieta para que le hables de su amor. Peor si te enteras días después que aquella persona murió sin Cristo. La única manera de vencer esos temores es hablando, es lanzándose al agua y dejar de pensar en el ¿qué dirán? Es mejor soltarse en las manos de Dios y ver cómo el Señor toma el control de toda situación y la transforma en un testimonio de poder que motivará a otros a predicar con denuedo, sin miedo, la palabra de Dios. Padre Celestial, ayúdanos a testificar de ti, donde quiera que vayamos, y podamos mostrarle a la humanidad tu inmenso amor que tanto lo necesita. Ayúdanos a superar nuestros temores a la hora de hablar de ti. Quita las dudas que nos impiden actuar en fe y glorifícate en nuestras debilidades. Llévate desde ahora y para siempre todo el crédito, todo el honor, todos los reconocimientos, toda la gloria, pues solo tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que hayas sido retado e inspirado por Dios a través de este episodio. No te pierdas el próximo episodio de esta serie, Conozco un Hombre.